Con un nítido clam, el lomo de la hoja golpeó su hombro, provocándole una mueca de dolor, pero sin causarle ningún daño real. Los músculos en las zonas por donde fluía la energía interna habían aumentado notablemente su fuerza. ¿Eh? El hombre corpulento estaba atónito, claramente no esperaba que aquel chico extrañamente vestido fuera tan resistente. Ahora. Ethan aprovechó el momento en que el hombre quedó aturdido, combinó la velocidad reprimida de Flash con la energía interna que acababa de aprender y movió los pies en un ángulo extraño. Al mismo tiempo, utilizó la técnica de inmovilización articular que le enseñó a Batman para sujetar la muñeca del hombre que sostenía el cuchillo y torcérsela con fuerza. Con un leve crujido, acompañado del grito del hombre corpulento, el largo cuchillo salió volando de su mano. Ethan le propinó una patada en el pecho, haciendo que el hombre se estrellara contra una roca y perdiera el conocimiento. Esta serie de acciones fue más rápida de lo que los otros dos hombres pudieron reaccionar. Intercambiaron una mirada y vieron cómo la herida de cuchillo en el hombro de Ethan sanaba lentamente, su capacidad de curación sobrehumana seguía activa. Palidecieron de miedo, exclamaron. Ya verán, y huyeron apresuradamente con su compañero inconsciente. La crisis ha terminado. Ethan, jadeando con dificultad, movió su muñeca aún entumecida. Ese último movimiento combinó 4 habilidades. La resistencia física de Superman al daño, la velocidad de Flash para el combate cuerpo a cuerpo, las habilidades de lucha de Batman para someter al enemigo, además de la energía interna de Duanlan para mejorar la reacción. Aunque cada habilidad se veía limitada por las reglas del mundo, la combinación resultó sorprendentemente fluida. Muchísimas gracias por salvarme. Duanlan se puso de pie, apoyándose en su espada. Aún temblaba ligeramente al hacer una reverencia, y sus ojos reflejaban sorpresa y curiosidad al mirar a Ethan. ¿Puedo preguntarle su nombre? ¿Y por qué se encuentra cerca de la cueva Lingyun? Ethan notó entonces que los ojos del muchacho brillaban y, a pesar de su aspecto desaliñado, revelaban un espíritu obstinado e inquebrantable. Sonrió y estaba a punto de hablar cuando, de repente, escuchó un rugido ensordecedor proveniente del valle lejano. El rugido era inhumano, cargado de una violencia salvaje y una presión intensa, que helaba la sangre. La luz roja a lo lejos parpadeaba con más fuerza, e incluso las rocas bajo los pies comenzaron a temblar ligeramente. El rostro de Duanlan palideció mortalmente al instante. Es el Qilin de fuego. Está despierto. Capítulo 25. La intimidación del Qilin de fuego y los perseguidores de la sociedad mundial. El rugido del Qilin de fuego resonó como un trueno que sacudió las rocas carmesí. Ethan protegió instintivamente a Duanlan. En su visión energética, la reacción de bioenergía a 3,7 kilómetros de distancia se intensificó repentinamente. Partículas de energía rojo oscuro se agitaron violentamente como agua hirviendo, y una sombra gigantesca envuelta en llamas se vislumbró vagamente meciéndose en el valle. ¡Corre! Duanlan agarró el brazo de Ethan con voz temblorosa. El aura del Qilin de fuego puede quemar los meridianos. Si te quedas aquí demasiado tiempo, te corroerá con su energía maligna. Ethan estaba siendo arrastrado en dirección contraria cuando se dio cuenta de que el muchacho, aunque delgado, era sorprendentemente fuerte. Claramente alguien que había entrenado durante muchos años. Mientras corría, preguntó. ¿Es muy poderoso el Qilin de fuego? Es más que poderoso. Duanlan miró hacia atrás, hacia el valle que destellaba constantemente con una luz roja, con los ojos llenos de miedo. Es una bestia divina que custodia la vena del dragón de la cueva Lingyun. Es inmune a las espadas y lanzas, y su aliento puede fundir el acero. Hace 30 años, hirió gravemente al maestro de la espada Lim del sur Duan Shuai. El corazón de Ethan dio un vuelo. ¿Duan Shuai? ¿No era el padre de Duanlan? Parecía que la presencia de este joven allí estaba relacionada con disputas familiares. Estaba a punto de preguntar algo más cuando Duanlan lo agarró del hombro y lo arrastró tras una roca. SHHH. Es alguien de la sociedad mundial. Una docena de figuras vestidas de negro aparecieron en la lejana cresta de la montaña. Todas llevaban ropa ajustada con el carácter Tian que significa cielo, bordado en el pecho y espadas en la cintura. Avanzaban en pasos ordenados, escudriñando la zona. El líder era un hombre tuerto con una ficha negra colgando de su cintura, inscrita con los caracteres Tian Xuantan que significa Salón de la Escarcha Celestial. ¿Cómo nos alcanzaron? Duanlan presionó los dientes, sujetando con fuerza su espada de hierro.
Claramente tomé 3 desvíos y Ethan activó su visión energética y observó que una tenue energía blanca fluía por los meridianos de estas personas, más pura que la energía interna de Duanlan, lo que indicaba claramente que eran artistas marciales que habían recibido un entrenamiento sistemático. El flujo de energía del hombre tuerto era particularmente fuerte, condensándose en un pequeño vórtice en su dantian, del que emanaba un aura fría. Su cultivo de energía interna es diferente al tuyo, dijo Ethan en voz baja. El puño de escarcha celestial del Tianxiaoyu se centra en congelar y cortar los meridianos, explicó Duanlan en voz baja. Esas personas eran remanentes de los 12 demonios de Tianchi, reclutados por Xionbai y encargados de patrullar el perímetro. Debieron percibir el aura del Qilin de fuego y aprovecharon la situación. El hombre tuerto pareció presentar algo, levantó repentinamente la mano para indicar al grupo que se detuviera y gritó bruscamente. Hay una presencia viviente por aquí. Busquen. Los pasos se acercaban, y Ethan podía oír claramente su conversación. Maestro, ¿cree que el Qilin de fuego podría estar realmente en la cueva Lingyun? Tonterías. Si ese chico, Niefen, pudo sacar la espada Bebenieve de ahí, ¿no deberíamos obtener algún beneficio? Se dice que la sangre Qilin de la cueva puede potenciar el poder de uno. ¿Qué fue ese grito de hace un momento? ¿Alguien se nos adelantó? Quienesquiera que sean, cualquiera que se atreva a robarle a la sociedad mundial, mátenlo sin piedad. El corazón de Ethan dio un vuelo. Niefen. El sable Bebenieve. Es una figura clave y un arma divina de los jinetes de la tormenta. Parece que la línea temporal actual coincide precisamente con el momento en que Niefen obtuvo el sable de herencia familiar en la cueva Lingyun. ¿Van a causarle problemas al Qilin de fuego? Ethan arqueó una ceja, algo curioso por ver qué pasaría cuando estos artistas marciales se enfrentaran a la bestia divina. No mares tonto. Exclamó Duanlan, agarrándolo apresuradamente. ¿Acaso el Qilin de fuego es tan fácil de vencer? En aquel entonces, el padre de Niefen, Nie Renwan, resultó gravemente herido por él. Esta gente sería presa fácil si estuviera allí. Pero si nos descubren, sin duda nos confundirán con cómplices del robo y moriremos sin saber por qué. Mientras hablaban, un discípulo de la Alianza Mundial ya había explorado los alrededores de la roca, apartando con su larga espada los arbustos bajos que le bloqueaban el paso, y se encontró a menos de 3 metros de ellos. Ethan pudo ver el personaje cielo grabado en la vaina de la espada del otro hombre, e incluso oler el sudor y la sangre en su cuerpo. En ese momento crucial, Ethan recordó de repente la técnica básica de cultivo de energía interna que acababa de copiar. Intentó guiar la corriente cálida hacia su dantian, siguiendo el método de cultivo mental, y luego hacerla descender por sus meridianos hasta las plantas de sus pies. Algo extraño sucedió. El aire a su alrededor y el de Duanlan pareció volverse borroso, y el discípulo, cuya mirada recorrió claramente su escondite, pasó de largo como si no los hubiera visto. Esto es, Duanlan miró con los ojos muy abiertos, sorprendido. No lo sé, dijo Ethan, también sorprendido. Quizás se debe a que la energía interna resonó con el entorno. Supuso que podría tratarse del efecto oculto de la energía interna básica en circunstancias especiales, al igual que las habilidades en el universo DC se ven afectadas por las leyes del universo. Solo después de que los miembros de la sociedad mundial se alejaron, los dos se atrevieron a salir de detrás de la roca. Duanlan miró a Ethan con ojos llenos de curiosidad. Tu kung fu es bastante singular, a diferencia de las artes marciales de las llanuras centrales o las técnicas malignas extranjeras. Vengo de un lugar muy lejano, dijo Ethan, medio en broma. Además, aprenderé kung fu por mi cuenta. No quería revelar su identidad como transmigrante, ya que la desconfianza en el mundo de las artes marciales era mucho mayor que en la Alianza DC. Duanlan claramente no lo creyó, pero sabiamente no insistió. Simplemente juntó las manos y dijo: soy Duanlan. Gracias por salvarme 2 veces. El camino que tenemos por delante es peligroso. Si no le importa, puede acompañarme por ahora al templo en ruinas que está cerca. Allí estará más seguro. Ethan, que buscaba un lugar para aclarar la situación, aceptó de inmediato. Mientras seguía a Duanlan hacia el noroeste, no pudo evitar preguntar: ¿el mapa que mencionaste antes es un mapa del tesoro de la cueva Lingyun? Duanlan hizo una pausa, con una expresión compleja en el rostro. Supongo que sí, me lo dejó mi padre, y se dice que contiene el secreto para derrotar a Xionba. Al mencionar el nombre Xionba, su voz estaba cargada de un odio profundo. Ethan lo entendió.
Como líder de la sociedad mundial, Xion Ba no solo era el mayor villano en las primeras etapas de la serie Feng Yun, sino también el enemigo de Duanlan y su hijo. Al parecer, este joven quería encontrar el tesoro para vengar a su padre. Los dos se apresuraron, esquivando a varios grupos de búsqueda dispersos, y finalmente llegaron al templo en ruinas que Duanlan había mencionado al anochecer. Era un templo abandonado dedicado a un dios de la montaña, con un gran agujero en el techo y la mitad del rostro de la deidad derrumbada, pero al menos aún podía servir de refugio contra el viento y la lluvia. Duanlan sacó hábilmente una bolsa de tela detrás de la estatua, que contenía unas galletas secas y duras y una bolsita de agua. Cómete esto y ya veremos cómo nos vamos cuando oscurezca. Ethan masticaba una galleta seca, haciendo circular su energía interna básica para digerir el alimento mientras percibía el estado de diversas energías dentro de su cuerpo. La fuerza de Superman se había reducido en un 60%, apenas suficiente para levantar un objeto de 1000 libras. La velocidad de Flash se había reducido a solo un 30%, como mucho un poco más rápido que un artista marcial común. La energía de Linterna Verde era casi imposible de condensar, lo que indicaba que las reglas de este mundo eran muy hostiles a la materialización de la voluntad. Por el contrario, la energía interna básica recién copiada, aunque débil, se adaptaba excepcionalmente bien a este mundo. Al activarse, podía absorber lentamente partículas de color rojo oscuro en el aire y convertirlas en fuerza interna. Ethan intentó fusionarla con el poder divino amazónico. Este último actuó como una cálida película protectora, adormeciendo la furiosa energía del fuego de las venas de la Tierra, y la tasa de crecimiento de su energía interna se aceleró. Esta idea funciona, exclamó Ethan con los ojos brillantes. Al parecer, en el mundo de Feng Yun, su camino para volverse más fuerte debe ajustarse a las artes marciales como enfoque principal, los superpoderes como complemento, utilizando la energía interna como el elemento que una las diversas habilidades. En ese preciso instante, un suave susurro de hojas provino del exterior del templo en ruinas. Duanlan desenvainó su espada al instante, listo para defenderse, mientras que Ethan concentró su visión térmica restante hacia la entrada. Una figura vestida de blanco permanecía allí en silencio, con el cabello largo hasta la cintura y rasgos exquisitos. En su mano sostenía una espada larga, de un blanco puro, cuya vaina estaba grabada con motivos realistas de viento y nieve. Sus ojos eran tan serenos como un estanque profundo, imperturbables incluso al ver a las dos personas dentro del templo. En el campo de visión energética de Ethan, los meridianos de esta persona fluían con corrientes de aire blanco plateado, puras y suaves, completamente diferentes del aura fría de los discípulos de la sociedad mundial, y revelando levemente una especie de agilidad del viento. Al ver a la persona que había llegado, las pupilas de Duanlan se contrajeron y exclamó con voz temblorosa: Nie Feng. Capítulo 26. La fusión inicial de la sombra de la pierna del dios del viento y la técnica del corazón de hielo. La presencia de Nie Feng era como una suave brisa que entraba en el templo en ruinas, trayendo consigo el aroma a nieve y hielo de la cima de la montaña. Su mano, empuñando el sable Bebenieves, permanecía inmóvil. Simplemente miró con calma de Duanlan, con una sutil complejidad oculta en sus ojos. Duanlan, ¿qué haces aquí? ¿Qué te importa?, exclamó Duanlan, apretando con fuerza su espada de hierro. Su tono denotaba terquedad y orgullo juvenil, aunque sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Ethan se dio cuenta de que no estaba realmente hostil, sino más bien avergonzado de que su niño hubiera sido descubierto, como cuando un amigo lo pilló escondiendo golosinas de... Nie Feng ignoró su actitud, pero dirigió su mirada a Ethan con una expresión más escrutadora. Este hombre vestía ropas que jamás había visto, y su aura era ambigua. Contenía tanto la energía interna de un artista marcial como una indescriptible energía violenta, como un enigma andante. ¿Y quién es este?, preguntó Nie Feng. Me llamo Ethan, solo pasaba por aquí. Ethan sonrojando de la forma más inocente posible, pero en su mente calculaba rápidamente la distancia. Estaba a menos de 5 metros de Nie Feng, lo cual era suficiente para el alcance de su habilidad de trampa. En los meridianos de Nie Feng, una energía blanca plateada fluía lentamente con su respiración, tan pura como la nieve recién caída. La visión energética de Ethan pudo observar cómo la energía formaba un vórtice singular en su rodilla, claramente un método de circulación energética mediante alguna técnica de cuerpo de luz. Aún más peculiar era una esfera de energía azul pálida en su dantian, que irradiaba un aura refrescante, como un bloque de hielo que jamás se derretiría. ¿Copiar habilidad del objetivo? El mensaje del código de trucos resonó en mi mente. Por supuesto.
Gritó Ethan en su interior. Al segundo siguiente, dos nuevos flujos de información inundaron mi mente. Copiado correctamente. Pierna del dios del viento, juego básico de pies, descripción de la habilidad. Utilizando el viento como fuerza, la energía interna en los meridianos fluye como un vórtice, aumentando enormemente la velocidad de movimiento y la capacidad de evasión. En el estado inicial, el número de pasos por segundo es 5 veces mayor que el de una persona normal, y tiene un efecto de cuchilla de viento copia exitosa. Técnica corazón de hielo, fuerza interna inicial, descripción de la habilidad. Energía interna fría, pura y limpia, que puede calmar la mente y suprimir la energía inquieta. En su estado inicial, puede reducir la temperatura de la superficie corporal en 5 grados y neutralizar las toxinas del calor casi en el instante en que se horneó la copia. Ethan sintió una ligera corriente que ascendía desde sus piernas, como si pudiera alzar el vuelo en cualquier momento. Una sensación de frescor provino de su dantian, y el calor abrasador de la energía del fuego de la vena de la tierra que había sentido hacía un momento reducido instantáneamente. Esta técnica del corazón de hielo era simplemente un artefacto de enfriamiento hecho a medida para este mundo. Cuidado. Gritó Niefen de repente, y la espada Bebenieves fue desenvainada al instante. Una hoja blanca plateada brilló como un rayo, atravesando la penumbra y alcanzando con precisión el agujero en el techo del templo en ruinas, desde donde se disparaban 3 clavos perforadores de huesos. Las armas ocultas silbaron en el aire, pero la energía de la hoja las hizo pedazos. Como era de esperar, hubo una emboscada. Duan Lan reaccionó rápidamente, haciendo girar su espada de hierro para protegerse. Una risa siniestra provino del exterior del templo en ruinas. Nie Feng. Duan Lan. No esperaba atrapar a 2 ratoncitas a la vez. Una docena de figuras vestidas de negro saltaron detrás de los arbustos. El líder era el maestro de sala tuerto de antes, que ahora sostenía un martillo de meteorito envuelto en cadenas de hierro. Son del salón de la escarcha celestial. Exclamó Duan Lan apretando los dientes. ¿De verdad se atrevieron a perseguir a Niefen? Ethan notó que las fluctuaciones de energía interna de estas personas eran más fuertes que antes, lo que indicaba claramente que habían venido preparadas. El vórtice de energía en el dantian del maestro del salón tuerto era de color gris negruzco, revelando tenuemente la sombra de las 3 partes para regresar al ki original de Xion-Ba. Parecía que había sido potenciado por una técnica especial. Acaba con ellos y el líder de la banda te recompensará generosamente. El líder de la banda, Tuerto, blandió su martillo contra Niefen, mientras la cadena de hierro ondeaba con fuerza hacia los pilares del templo en ruinas, con la clara intención de demoler el edificio y obligarlos a salir. Niefen rozó ligeramente el suelo con los dedos de los pies, su figura tan ágil como un aumento de salsa esquivando el ataque. Su sable bebenieve trazó 3 arcos plateados, haciendo retroceder a los enemigos que se abalanzaban desde ambos lados. Hermano Ethan, Duan Lan, vámonos. ¿Ir? ¿A dónde ir? El maestro de ceremonias tuerto sonoramente y giró la cadena de hierro. De repente, el martillo meteorológico explotó en 6 garras de hierro con púas, bloqueando todas las vías de escape. Al ver que no podía esquivarlo, Ethan recordó de repente la técnica de la pierna del dios del viento que acababa de copiar. Intentó fusionar la energía de velocidad de Flash con el juego de pies de la pierna del dios del viento. Aunque la fuerza de velocidad estaba suprimida, bajo la armonización de la técnica del corazón de hielo, sorprendentemente resonó con la energía interna del atributo viento. Con un silbido, su figura se desdibujó repentinamente, como una sombra arrastrada por el viento, pasando rozando las rendijas de las garras de hierro. Al mismo tiempo, lanzó 2 rayos de calor con el dorso de la mano. Esta vez, con astucia, inyectó su fuerza interior en los rayos, y los rojos incluso adquirieron un matiz azul glacial. Al impactar contra las garras de hierro, no solo derritieron las púas, sino que también las cubrieron con una fina capa de hielo. ¿Qué clase de kung fu es esta? El maestro de sala tuerto estaba atónito. Niefen también se sorprendió un poco, pero sus manos no dejaron de moverse. El sable bebenieve desató una ráfaga de sombras de cuchillas y, combinado con la rapidez de la pierna del dios del viento, derribó instantáneamente a 3 enemigos. Sus movimientos parecían ligeros y gráciles, pero cada patada llevaba una hoja de viento, haciendo que los enemigos sintieran como si fueran cortados por cuchillos invisibles. Duan Lan se valía de su conocimiento del terreno para sortear los pilares rotos y las ruinas, apuntando con su espada de hierro a los puntos débiles del enemigo. Aunque carecía de fuerza interior, era ágil. Ethan se volvió cada vez más hábil en el combate.
Descubrió que la técnica del corazón de hielo era prácticamente un armonizador de energía. Al usarla para envolver el poder de Superman, sus golpes se volvían a la vez duros y suaves, de modo que herían al enemigo pero no lo mataban directamente. Al inyectarle energía de luz verde, la luz verde, originalmente volátil, se volvió estable y podía condensarse en un escudo de energía con una aura gélida, bloqueando varios ataques de armas ocultas. «Tienes algo especial», pensó Ethan con una satisfacción desmedida. Cuando un enemigo le lanzó un cuchillo por la espalda, instintivamente usó el estilo de atrapamiento del viento de la patada del dios del viento, deslizándose casi paralelo al suelo. Al mismo tiempo, lo combinó con la técnica de parada de emergencia del destello, girando al instante y golpeando la cara del oponente con su escudo de energía, enviándolo por los aires. Al ver que las cosas iban mal, el maestro de Sala Tuerto sacó de repente de su bolsillo una botella de porcelana negra, la descorchó y la arrojó al aire. El polvo se convirtió en humo verde al entrar en contacto con el aire, desprendiendo un olor penetrante mientras se dirigía hacia los tres. «Es polvo disuelvo poderes». Duan Lan contuvo la respiración aceleradamente, pero al inhalar un poco, su rostro palideció al instante. «No puedo hacer circular mi energía interna». Nie Fen también frunció el ceño. La circulación de su energía interna, de un blanco plateado, se notaba visiblemente lenta. Solo Ethan salió ileso. Su energía interna era una copia reciente, pequeña pero pura, y gracias al efecto purificador de la técnica del corazón de hielo, logró expulsar las toxinas de su cuerpo. «A ver cómo esquivas ahora». El maestro de Sala Tuerto lanzó un golpe con su martillo contra Nie Fen. Este impacto concentró toda su energía interna, e incluso apareció escarcha en las cadenas de hierro. Sin pensarlo dos veces, Ethan canalizó toda la energía que había en su interior en una sola fuerza. La técnica del corazón de hielo protegió a Nie Fen, mientras que la pierna del dios del viento los impulsó a ambos hacia atrás. Simultáneamente, canalizó toda su fuerza sobrehumana y su visión de calor en su puño derecho, lanzando un poderoso puñetazo contra el martillo meteoro. Estallido. En el instante en que el puño y el martillo chocaron, el humo verde se dispersó y la cadena de hierro se rompió. El maestro de Sala Tuerto quedó tan impactado que su mano se partió y salió disparado hacia atrás, estrellándose contra un árbol. Ethan tampoco se encontró en buen estado. Su brazo derecho estaba entumecido y su visión de calor casi se descontroló, quemándolo. Retirada. Al ver que la situación era grave, el maestro de Sala Tuerto se agarró la muñeca ensangrentada y condujo a sus hombres en una huida precipitada. El templo en ruinas finalmente quedó en silencio, solo se oía la respiración agitada de los tres. Duan Lan se desplomó al suelo, con el rostro pálido mientras hacía circular su energía interna para expulsar el veneno. Nie Fen envainó su sable bebenieves, con los ojos llenos de curiosidad mientras miraba a Ethan. «Tu kung fu es bastante peculiar. Solo practicando a ciegas». Ethan se frotó el brazo entumecido, pero secretamente estaba eufórico. En ese ataque, sintió claramente que la patada del dios del viento, la técnica del corazón de hielo, la fuerza sobrehumana y la visión de calor se habían fusionado brevemente. Aunque débil, demostró la viabilidad de superpoder más artes marciales. Nie Fen no insistió, sino que sacó una pequeña botella de jade de su bolsillo y se la entregó a Duan Lan. «Este es el antídoto, que puede neutralizar el veneno del polvo de poder disuelto». Duan Lan tomó la botella de jade, sus mejillas se enrojecieron aún más y dijo torpemente: «Gracias». Al ver a esa pareja discutiendo, Ethan recordó de repente el argumento. Su siguiente destino era el Buda gigante de Lesan. Estaba a punto de indicarles que estaban juntos cuando Nie Fen habló primero. «Voy al Buda gigante de Lesan a buscar a Bu Jin-gyun, chicos». «Iremos con ustedes», respondió Duan Lan de inmediato, temiendo quedarse atrás. Ethan asintió con una sonrisa. Podía sentir que su sistema de trucos comenzaba a activarse ligeramente de nuevo debido a la fusión de habilidades. Parecía que el próximo viaje en el tiempo no estaba muy lejos. Al caer la noche, el suave susurro de las hojas al viento llegaba fuera del templo en ruinas. Ethan se apoyó en un pilar roto, practicando la técnica del corazón de hielo para armonizar la energía en su interior. La energía interna, de un blanco plateado, se entrelazaba y fluía con la energía solar roja, como flores de ciruelo reflejadas en la nieve, irradiando una armonía singular. Al observar a Nie Fen meditando bajo la luna, sintió de repente una punzada de expectación. ¿Qué nuevas habilidades podrían crear al copiar la palma disipadora de Nupes y el brazo Qilin de Bu Jin-gyun? El Buda gigante de Lesan, a lo lejos, parece haber abierto los ojos en la noche, esperando su llegada.
Capítulo 27. La sombra del Buda gigante de Lesan y los colmillos de la desesperación. El camino hacia el Buda gigante de Lesan era más accidentado de lo que me había imaginado. Los tres partieron al amanecer, remontando el río Mingjian. Niefeng llevaba a cuestas su sable de nieve, envuelto de nuevo en tela negra, mientras que Duanlan guardaba su espada de hierro en su bolsa de paja. Solo Ethan seguía vistiendo esa extraña combinación de camiseta y vaqueros, que atraía la atención de muchos transeúntes. Hermano Ethan, tu ropa. Niefeng finalmente no pudo evitar hablar. No tenía curiosidad, sino que le preocupaba que su atuendo llamara la atención de la gente del mundo de las artes marciales. Entonces Ethan se dio cuenta de lo llamativa que era su ropa y se rascó la cabeza con incomodidad. Tuve un pequeño percance en el camino y perdí mi equipaje. Intentó usar la energía de la luz verde para conjurar una chaqueta, pero tras un destello de luz verde, solo logró envolverse el hombro con un trapo verde, lo que hizo que Duanlan soltara una carcajada. Déjame hacerlo a mí. Niefeng sacó de su bolsa una prenda de lino tosco. Esto es lo que me cambié antes. Póntelo si no te importa. La ropa aún conservaba un ligero aroma a jabón, y Ethan se veía mucho mejor con ella. Intentó practicar su técnica del corazón de hielo y descubrió que su energía interna fluía con mayor fluidez bajo la tela áspera. Al parecer, el material de la ropa en este mundo también afectaba la conducción de la energía. Cada vez más practicantes de artes marciales se reunían en el camino hacia el Buda gigante de Lesan, conversando en pequeños grupos. Ethan escuchaba atentamente. La mayoría de las conversaciones giraban en torno a rumores sobre el tesoro escondido en la mansión del rey héroe y la unión del viento y las nubes. De vez en cuando, alguien mencionó que Xionba estaba expandiendo su poder recientemente, e incluso que la ciudad de Wusuan había enviado gente. El tesoro de la mansión del rey héroe es falso, dijo Niefeng en voz baja. Es una trampa tendida por Hue Xin para incitar a la gente del mundo de las artes marciales a matarse entre sí. Duanlan frunció el ceño. ¿Hue Xin? ¿Ese demonio de Japón? ¿Cómo se atreve a causar problemas en las llanuras centrales? Cuenta con el respaldo de Hue Wusen, dijo Niefeng con tono serio. He oído que buscan la vena del dragón. El palacio subterráneo bajo el Buda gigante de Lesan podría contener pistas. El corazón de Ethan dio un vuelo. ¿Una vena de dragón? ¿No era ese un objeto clave en las últimas etapas del juego? Se decía que influía en el destino del mundo y contenía una inmensa fuerza vital. Si pudiera replicar la energía de la vena de dragón y cuidado. Niefeng se detuvo de repente y desenvainó su sable bebenieve al instante. De repente, más de una docena de agujas venenosas negras surgieron del bosque de bambú junto al sendero de la montaña, silbando en el aire y dirigidas directamente hacia ellos tres. Niefeng blandió su espada para bloquearlas, y la hoja plateada formó una roja impenetrable que desvió todas las agujas venenosas. Duanlan reaccionó con rapidez, tirando de Ethan hacia atrás, protegiéndolos con su espada de hierro. ¿Quién? Gritó Duanlan bruscamente. 5 hombres vestidos de negro emergieron del bosque de bambú. Llevaban máscaras de bronce y portaban espadas curvas de extraña forma, con un brillo azul fantasmal, claramente impregnadas de un veneno letal. El líder enmascarado era alto e imponente, con una calavera colgando de su cintura, irradiando un aura aún más fría que la de los discípulos de la Sociedad Mundial. ¿Los hombres de Hue Xin? Niefeng presionó con fuerza su espada larga, con la mirada seria. ¿Qué queréis? El hombre enmascarado no habló, solo hizo un gesto. Los 5 hombres de negro se dispersaron al instante, atacando en formación cerrada. Las trayectorias de sus espadas curvas eran astutas y despiadadas, cada golpe dirigido a puntos vitales. Claramente el estilo de una organización de asesinos. Ethan movilizó inmediatamente su energía interna. La técnica del corazón de hielo protegió su meridiano cardíaco del envenenamiento, la técnica de la pierna del dios del viento le permitió esquivar y moverse con agilidad, y al mismo tiempo usó una fuerza sobrehumana para fortalecer sus puños. Intentó inyectar su energía interna en sus puños y descubrió que el poder originalmente feroz se había vuelto más contenido, y cuando golpeaba al hombre de negro, podía dañar directamente sus meridianos a través de su ropa. Esa es una jugada brillante. Pensó Ethan para sí mismo con deleite. Los movimientos de Niefeng eran aún más gráciles. Aunque no desenvainó la espada bebenieve, obligó a los 2 hombres de negro a retroceder repetidamente usando la vaina para bloquear y patear. Ejecutó con maestría el estilo hierba fuerte en el viento de la pierna del dios del viento, y cada patada iba acompañada de un silbido de la hoja de viento. Duanlan luchó de forma convencional, mientras que Tai Jian analizaba sus movimientos con disciplina.
Aunque carecía de fuerza interior, tenía una base sólida y era evidente que había recibido un entrenamiento riguroso en artes marciales. Durante la feroz batalla, Ethan notó que el aura del líder enmascarado era muy inestable. La energía interna en su Dantian se asemejaba a una niebla negra turbulenta, que emanaba débilmente una fuerza violenta de origen sobrehumano. Intentó indagar más a fondo con su visión energética y vio innumerables hilos rojos diminutos envueltos en la niebla negra, devorando constantemente la fuerza vital del hombre enmascarado. ¿Qué clase de técnica malvada es esta? El corazón de Ethan dio un vuelo. En ese instante, el hombre enmascarado se mordió la lengua y escupió un chorro de sangre sobre la hoja curva. La hoja azul oscuro se tornó roja al instante, desprendiendo un nauseabundo olor a sangre. Blandió la hoja con furia contra Niefen, y la energía de la misma incluso emitía un lúgubre lamento fantasmal. Es la espada corroedora de corazones y huesos. La expresión de Niefen cambió ligeramente, y la espada loca Bebenieves finalmente fue desenvainada por completo. La luz plateada de la hoja chocó con la energía carmesí de la misma, emitiendo un chillido penetrante. Niefen aprovechó el retroceso para retroceder 3 pasos, dejando ver un rastro de sangre en la comisura de sus labios. Claramente herido por el poder maligno de la energía de la hoja. Niefen. Duan Lan estaba ansioso por dar un paso al frente para ayudar, pero fue enredado por los otros 2 hombres de negro. Al ver esto, Ethan ya no se contuvo. Activó la técnica del corazón de hielo al máximo, y la gélida energía interna fluyó hacia sus ojos a través de sus meridianos. Su visión térmica, antes débil, se intensificó repentinamente, transformándose en 2 haces de luz azul helada que se dirigieron con precisión hacia la espada curva del hombre enmascarado. Chisporrotear, el rayo de luz impactó la hoja carmesí, congelándola al instante en una gruesa capa de hielo y deteniendo abruptamente el aura inquietante que la rodeaba. El hombre enmascarado, claramente desprevenido, quedó atónito. En ese instante de vacilación, Ethan ya se había acercado, y su puño, una fusión de fuerza sobrehumana y energía interna básica, se estrelló contra el pecho del hombre enmascarado. Con un crujido, la máscara se hizo añicos, revelando un rostro cubierto de venas abultadas. El hombre lanzó un rugido sobrehumano, y la niebla negra que había en su interior explotó repentinamente, transformándolo en una sombra negra mientras se abalanzaba sobre Ethan, con la intención de perecer junto a él. Ten cuidado con su espíritu primigenio. Advirtió apresuradamente Niefen. Ethan, de forma subconsciente, utilizó la energía de la luz verde para construir una barrera, infundiéndole simultáneamente la técnica del corazón de hielo y el poder divino amazónico. La barrera verde se envolvió instantáneamente en un halo azul gélido, como un bloque de hielo indestructible. La figura oscura se estrelló contra la barrera, lanzando un grito agudo, y tras forcejear durante unos instantes, se convirtió en humo negro y se disipó. Los 4 hombres restantes, vestidos de negro, entraron en pánico al ver morir a su líder y fueron fácilmente derrotados por Niefen y Duan Lan, lográndose escapar solo uno de ellos. Niefen se llevó la mano al pecho, intentando recuperar el aliento. Su rostro seguía pálido. Esa era la técnica de refinamiento de almas de Huexin, que utiliza personas vivas para refinar Shikigami. Es extremadamente insidiosa. Su mirada hacia Ethan se volvió aún más compleja. Tus artes duales de hielo y fuego, ¿cuál es exactamente su método? Es una larga historia, murmuró Ethan, pero en su mente aún saboreaba la batalla de hacía un momento. El rayo de llamas de hielo formado por la combinación de la visión térmica y la técnica del corazón de hielo era más del doble de poderoso que cuando se usaba solo, y suprimió por completa la energía maligna. Duan Lan examinó el cadáver del hombre enmascarado y sacó una ficha negra de su bolsillo. Tiene grabadas las palabras Wu Shen Huegon. Realmente es uno de los hombres de Huexin. Frunció el ceño. ¿Cómo sabían que tomaríamos esta ruta? Ethan recordó algo de arrepentimiento y miró hacia el Buda gigante de Lesan. La energía del fuego de la vena terrestre allí era incluso más concentrada que la de la cueva Lingyun. En el campo energético, toda la montaña parecía un enorme contenedor de energía, y en el pecho de la estatua del Buda, una esfera de energía rojo oscuro se movía lentamente. Su objetivo no somos nosotros, sino Wu Jingyun, dijo Ethan con voz grave. Huexin quiere tenderle una emboscada y matarlo en el Buda gigante de Lesan. La expresión de Niefen cambió. Tenemos que darnos prisa. Los 3 aceleraron el paso y finalmente llegaron al pie del Buda gigante de Lesan al anochecer. La enorme estatua de Buda se alzaba junto al río, con la cabeza a la altura de la montaña y el empeine lo suficientemente grande como para que se sentaran 100 personas a su alrededor.
El resplandor del sol poniente iluminaba el rostro del Buda, mitad brillante y mitad oscuro, creando una atmósfera inquietante e indescriptible. Al pie de la montaña, varios practicantes de artes marciales ya se habían reunido, acampando en grupos de 2 o 3, observándose con recelo. Ethan incluso divisó a varias personas vestidas con atuendos de la ciudad de Wusuan, rodeando a un vendedor y pidiéndole información. Bu Jingyun debería estar en el templo en ruinas a mitad de la montaña, dijo Miefen, señalando el sendero a la izquierda de la estatua de Buda. Vamos a rodearla por un lado. Justo cuando llegaban a la entrada del sendero de la montaña, oyeron una risa jactanciosa. Miefen. Sabía que vendrías. En el sendero de la montaña se encontró un hombre de mediana edad vestido de rojo, con rostro siniestro y una sonrisa siniestra en los labios. Era Hue Xin. Detrás de él había más de una docena de asesinos vestidos de negro, cada uno empuñando un cuchillo curvo envenenado. Era evidente que habían venido preparados. Huexin. ¿Qué quieres hacer? Miefen sostuvo el sable bebenieve horizontalmente frente a su pecho. La mirada de Huexin recorrió a los 3 hombres, deteniéndose finalmente en Ethan. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. ¿Quién es esta persona? Su aura es muy extraña, de repente, se echó a reír. Sea quien sea, todos morirán aquí hoy. Ataquen. Los hombres de negro avanzaron en tropel, sus espadas y cuchillas brillando, envolviendo al instante el sendero de la montaña. Ethan apretó los puños, sintiendo la energía que bullía en su interior. El poder escalofriante de la técnica del corazón de hielo, la agilidad de la técnica de la pierna del dios del viento, la ferocidad de una fuerza sobrehumana y esa mirada de calor azul helado, y parece que una dura batalla está destinada a tener lugar a los pies del Buda gigante de Lesan. Capítulo 28. La resonancia entre la técnica de la pierna del dios del viento y la técnica del corazón de hielo. La risa de Huexin, como el silbido de una serpiente venenosa, resonó entre las sombras del Buda gigante de Lesan. Los asesinos vestidos de negro irrumpieron como una marea, sus espadas curvas cortando la penumbra, sus filos envenenados brillando con una luz azul fría y siniestra, apuntando directamente a los órganos vitales de los 3 hombres. Duan Lam, protegido. Gritó Miefen, dibujando un semicírculo con su sable bebenieve. La luz plateada de la hoja descendió como la luz de la luna, haciendo retroceder instantáneamente a los 3 asesinos de la primera fila. Aprovechando el impulso de la hoja, saltó, rozando ligeramente la pared de roca con la punta de los pies. Era el estilo de captura del viento de la pierna del dios del viento. Se transformó en una sombra blanca, zigzagueando entre el grupo de asesinos. Cada patada iba acompañada de silbidos de viento, desorganizando la formación enemiga. Aunque la fuerza interior de Duan Lan aún era escasa, su manejo de la espada era firme. Blandía su espada de hierro con una fuerza impenetrable, apuntando a la parte inferior del cuerpo del enemigo. Recordando el consejo de Ethan, evitaba el contacto directo con la hoja curva, utilizando solo una serie de ataques para ganar tiempo. Ocasionalmente, lograba encontrar una oportunidad y, con destreza, desviaba el poder del enemigo. Ethan permanecía inmóvil, pero la energía en su interior fluía rápidamente. La energía interna de enfriamiento de la técnica del corazón de hielo recorría sus meridianos, neutralizando el calor de la energía ígnea de la tierra. El vórtice de la técnica de la pierna del dios del viento giraba en sus rodillas, creando una extraña resonancia con la fuerza de velocidad de Flash. De repente, se dio cuenta de que cuando las 2 energías de velocidad se fusionaban, el mundo ante él parecía ralentizarse. La trayectoria del cuchillo del asesino, la ruta de esquiva de Miefen e incluso la fría sonrisa en los labios de Huexin a lo lejos se volvieron claramente perceptibles. Por favor. Ahora. Ethan ejerció repentinamente fuerza con los dedos de los pies, y su figura se desdibujó abruptamente. No atacó directamente, sino que empleó una técnica de juego de pies que combinaba la pierna del dios del viento y la velocidad divina para trazar arcos impredecibles entre los asesinos. A esas formaciones de cuchillas aparentemente impenetrables, a sus ojos, estaban llenas de fallos. Siempre podía usar el viento segundo para esquivar en el último antes de que las cuchillas lo alcanzaran, rozando las suelas de sus botas con las cuchillas, mientras que, simultáneamente, usaba una fuerza sobrehumana para empujar suavemente a los asesinos entre sí. Este juego de pies y Huexin entrecerró los ojos, y la sonrisa siniestra de su rostro se desvaneció ligeramente. Podía percibir que este juego de pies derivaba de la pierna del dios del viento, pero era más rápido e impredecible que el de Miefen, como si no estuviera sujeto a las leyes de la física.
Mientras Ethan rodeaba a un asesino, se giró repentinamente y su mano derecha concentró una visión térmica azul gélida. Esta vez, en lugar de disparar directamente, canalizó la fuerza interior de la técnica del corazón de hielo en el rayo, transformándolo en una hoja de hielo de medio metro de largo en la punta de sus dedos. Con un movimiento rápido de muñeca, la hoja de hielo se desvió con destreza el cuchillo curvo de la mano del asesino, como un bisturí. Simultáneamente, su mano izquierda formó una palma, desatando un golpe de palma imbuido de energía interna básica, impactando en el pecho del asesino. Un golpe de palma que combinó fuerza y suavidad, dispersando la energía interna del asesino sin causarle heridas mortales. Interesante, pensó Ethan con satisfacción. Esta combinación de superpoderes y artes marciales era mucho más práctica que usar cualquiera de las dos habilidades por separado. Niefeng vislumbró esta escena y el impulso de la espada Bebenieves se detuvo ligeramente. Pudo sentir que en el viento de palma de Ethan, además de la fuerza interna, también había una fuerza yang dominante, perfectamente envuelta por la frialdad de la técnica del corazón de hielo, que combinaba fuerza y suavidad, e incluso tenía un poco del prototipo de Mahayana ilimitado. Una distracción puede matarte. Hue Xin se movió repentinamente. Flotó detrás de Niefeng como un fantasma, su mano derecha formó una garra, sus uñas brillaban con un brillo negro azulado, apuntando directamente a la espalda de Niefeng. Esta garra estaba imbuida del poder maligno de la técnica de corrosión de corazón y hueso, capaz de aplastar incluso el acero. Cuidado. Sin pensarlo dos veces, Ethan cambió de nuevo su juego de pies. Esta vez, combinó el estilo sacudida de ola de la pierna del dios del viento con la carrera del relámpago, disparándose como una flecha, atravesando el aire y creando un leve estampido sónico. Cuando llegó a la espalda de Niefeng, apenas logró agarrar la muñeca de Hue Xin, y la energía interna de la técnica del corazón de hielo brotó de su palma. Reír, el frío helador congeló al instante la muñeca de Hue Xin, y el poder maligno de color azul oscuro casi negro retrocedió como el hielo y la nieve ante un fuego voraz. La expresión de Hue Xin cambió drásticamente. Podía sentir una fuerza interna extremadamente pura y fría fluyendo contra sus meridianos, y por donde quiera que pasaba, las habilidades malignas que había cultivado con tanto esfuerzo se desintegraban constantemente. ¿Qué demonios es esto? Rugió Hue Xin, desatando todo su poder mientras cerraba el puño con la otra mano y se estrellaba contra el rostro de Ethan. La fuerza del puñetazo desprendía un hedor nauseabundo, claramente veneno mortal. Ethan no esquivó ni evadió el ataque, y de repente una luz verde emanó de su mano izquierda. Gracias a la armonización de la técnica del corazón de hielo, la energía verde finalmente se estabilizó y se condensó en un escudo de energía semitransparente. Con un sordo estruendo, el puño impactó contra el escudo, bloqueando por completo la energía venenosa, pero la descarga eléctrica dejó el brazo de Ethan entumecido. Justo en ese momento, llegó el contrato de Niefeng. El sable Bebenieve, acompañado de un feroz viento de hoja, atacó desde un costado, y su luz blanca plateada iluminó el rostro atónito de Hue Xin. Se vio obligado a soltar a Ethan y retirarse apresuradamente, pero su manga fue alcanzada por el viento de hoja, convirtiéndose en innumerables fragmentos. Retirada. Exclamó Hue Xin, mirando su muñeca congelada con un destello de miedo en los ojos. Este chico que había aparecido de repente poseía habilidades extrañas. No solo podía contrarrestar sus artes malignas, sino que también podía coordinarse a la perfección con Niefeng. Seguir luchando solo resultaría en derrotas. Los asesinos de negro, aliviados por la noticia, arrastraron a sus compañeros heridos y huyeron despavoridos, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos al final del sendero de la montaña. Antes de marcharse, Hue Xin miró fijamente a Ethan, con los ojos fríos y siniestros como el hielo. Muchacho, recuerda mi nombre. La próxima vez que nos veamos, te despellejaré vivo y descubriré qué clase de brujería escondes en tu interior. El viento amainó, dejando solo el jadeo de los tres en el sendero de la montaña. Los últimos rayos del sol poniente rozaron la nariz del Buda, proyectando largas sombras de los tres. Gracias, dijo Niefeng, envainando la espada Bebenieve, con los ojos llenos de sincera gratitud al mirar a Ethan. Si no hubiera sido por la ayuda oportuna de Ethan, incluso si hubiera logrado evitar golpes fatales, inevitablemente habría resultado herido por aquella técnica maligna. Duan Lan se apoyó contra la pared de roca, jadeando con dificultad. Su espada de hierro tembló ligeramente mientras se apoyaba en el suelo. Ese Hue Xin es demasiado extraño. Sus garras son tan afiladas como las de un escorpión venenoso. Ethan no respondió. Miró fijamente la palma de su mano.
Durante su pelea con Huexin, su habilidad de trampa había reaccionado repentinamente, y un flujo de energía tenue pero escalofriante entró en su mente. Copia exitosa. Técnica de corrosión del corazón y pudrición de los huesos, fragmento, descripción de la habilidad. Utiliza venenos y resentimiento para generar poder. Los golpes con la palma de la mano son fríos y venenosos, capaces de corroer los meridianos. Debido a la supresión ejercida por la técnica del corazón de hielo, solo se copia el flujo de energía básico. Requiere entrenamiento con venenos para ser eficaz, incluso puede replicar técnicas malignas. Frunció el ceño Ethan, usando rápidamente la técnica del corazón de hielo para envolver la energía gélida y almacenarla en su almacén de habilidades en lo profundo de su conciencia. Es mejor evitar técnicas tan poco ortodoxas. Niefeng pareció notar su comportamiento inusual. ¿Acabas de absorber el poder de Huexin? Supongo que sí, dijo Ethan vagamente. Mi habilidad es un tanto especial. Puedo imitar el kung fu de otras personas, pero solo puedo aprender lo básico. Los ojos de Duanlan se iluminaron. Entonces puedes aprender el ki de retorno al origen de 3 partes de Xion-Ba, ¿verdad? Si podemos aprenderlo, podremos atacar directamente a la sociedad mundial. No es tan fácil, Niefeng negó con la cabeza. Las artes marciales superiores enfatizan las técnicas mentales y la concepción artística. Simplemente imitar los movimientos es inútil. Al igual que tu pierna del dios del viento, sin comprender que el viento no tiene una forma constante, es solo una exhibición ostentosa. Miró a Ethan. Tu técnica del corazón de hielo se está volviendo cada vez más hábil. La energía gélida de ese golpe de palma de hace un momento fue mucho más auténtica que la mía. Ethan comprendió entonces que, tras la feroz batalla, la energía interna de la técnica del corazón de hielo se había fortalecido enormemente. Intentó fusionarla con el poder divino amazónico y descubrió que ambas energías poseían la calidad de la protección. La membrana energética formada tras la fusión no solo podía defenderse de los ataques físicos, sino también purificar toxinas y energías malignas. Era, sencillamente, una técnica defensiva ideal para las aventuras en el mundo marcial. ¿Sigue Bujin Yun ahí arriba? Preguntó Ethan, mirando hacia el final del sendero de la montaña. El sol se había puesto y la sombra del Buda cubría por completa la escalera, con solo unas pocas antorchas parpadeando al viento. Debería estar aquí. Niefeng se arregló la ropa. El objetivo de Huexin es la pista de la vena de dragón que lleva. Necesitamos localizar cuanto antes. Los 3 continuaron ascendiendo por el sendero de la montaña, divisando ocasionalmente señales de una lucha. Armas rotas, vendajes ensangrentados y antorchas pisoteadas. Era evidente que Bujin Yun también había caído en una emboscada, y que la batalla había sido mucho más brutal que la suya. Cuando Ethan llegó al templo en ruinas a mitad de la montaña, se detuvo de arrepentimiento. En su visión energética, una energía violenta surgió dentro del templo, como un tsunami, intercalada con un brillo metálico familiar. Ese era, el poder del brazo Qilin. Hay gente dentro, dijo Ethan, bajando la voz mientras sus dedos adquirían una visión térmica de un azul gélido. Y hay más de una persona. Niefeng y Duanlan intercambiaron una mirada y, al mismo tiempo, empuñaron sus armas. La puerta de madera del templo en ruinas estaba entreabierta, y desde el interior se oía débilmente una respiración agitada y el chirrido del metal, como si una bestia gigante estuviera forzando dentro. Ethan respiró hondo y, al mismo tiempo que Niefeng, concentró toda su fuerza. Abrió la puerta de madera de una patada, mientras que la espada bebenieves de Niefeng cortaba las sombras tras ella. En el instante en que la hoja atravesó la oscuridad, los 3 vieron la escena dentro del templo y no pudieron evitar jadear. Sobre el lodoso suelo del templo en ruinas, un hombre con una capa negra estaba arrodillado. La manga izquierda, rasgada, dejaba ver un brazo cubierto de escamas rojo oscuro que brillaban con una luz roja ominosa. En su mano derecha empuñaba una lanza de hierro negro, cuya punta aún goteaba sangre. A su alrededor yacían los cadáveres de 7 u 8 hombres vestidos de negro, cuyas muertes se asemejaban a las de los hombres de Huexin. Frente al hombre se encontraba un anciano corpulento, apoyado en un bastón con cabeza de dragón. La esfera del dragón en la parte superior del bastón brillaba con una luz verde, disparando continuamente cadenas que se enroscaban alrededor del brazo de unicornio del hombre, intentando contener su violento poder. Bujin Gyun. Niefeng gritó de incredulidad. El hombre de la capa negra levantó de repente la cabeza, dejando ver un rostro de rasgos marcados y ojos fríos como el hielo. Al ver a Niefeng, un destello de emoción cruzó por sus ojos, pero presionó aún más la lanza.
Al oír el grito, el anciano se giró lentamente, con una sonrisa siniestra en el rostro. No esperaba que Nie Fen también viniera. Perfecto. Hoy acabaré con tu grupo Fengyun y los ofreceré al Palacio Wusenhue. En el campo energético de Ethan, una masa de energía gris verdosa se enrollaba en el dantian del anciano, proveniente de la misma fuente que la técnica maligna de Huexin, pero más condensada. Mientras tanto, dentro del cuerpo de Bu Jingyun, además de la furiosa energía del brazo Qilin, otra poderosa energía azul fluía, recorriendo incesantemente sus meridianos. La fuerza interna de la palma disipadora de nubes. Capacidad de destino de copia. La señal del dedo dorado resonó en su mente, y el corazón de Ethan se aceleró al instante. La palma disipadora de nubes de Bu Jingyun, y ese legendario brazo Qilin, sin duda, este viaje al Buda gigante de Lesan valió la pena. Capítulo 29. El choque entre la furia del Qilin y la fuerza disipadora de nubes. El aire dentro del templo en ruinas parecía congelado en hielo. El anciano, apoyado en su bastón con cabeza de dragón, esbozó una mueca de desprecio. De repente, la perla de dragón en la punta del bastón se estalló con una luz verde cegadora. Las cadenas que rodeaban el brazo Qilin de Bu Jingyun se tensaron al instante, y la sangre que brotaba de debajo de las escamas tiñó el suelo de rojo. Bu Jingyun gruñó, las venas de su mano derecha, que sujetaba la lanza, se hincharon, y la punta de la lanza de hierro negro abrió una profunda grieta en la losa de piedra. Comandante Duan, ¿de verdad nos traicionaste y te uniste al palacio Wusenhue? La voz de Nie Fen estaba llena de incredulidad e ira, y la espada bebenieve tembló ligeramente en su mano. El anciano, conocido como Comandante Duan, soltó una carcajada. Un pájaro sabio elige un buen árbol donde posarse. La hegemonía de los Xionba ha terminado, solo el señor Hue Wusen puede unificar el mundo marcial. Nie Fen, Bu Jingyun, si saben lo que les conviene, entreguen las pistas a la vena del dragón, y tal vez les deje un cadáver entero. La visión energética de Ethan ya le había dado una visión clara de la situación de la batalla. Las cadenas de luz verde de Duan Shuai podían absorber la energía interna de los artistas marciales, y aunque el brazo Qilin de Bu Jingyun era violento, estaba siendo erosionado lentamente por las cadenas. Y en la sombra del rayo detrás de Duan Shuai, había 3 hombres vestidos de negro con auras tenues, obviamente un plan de respaldo para lanzar un ataque sorpresa. Cuidado con lo que hay detrás. Gritó Ethan de repente, combinando simultáneamente la velocidad de Flash con la técnica de la pierna del dios del viento, su figura se movió como un fantasma detrás de Duan Shuai. La visión de calor azul hielo condensado en las puntas de sus dedos se transformó en 3 finas agujas, disparando con precisión a los puntos de acupuntura de las 3 personas en las sombras. Esta era la técnica de golpe al punto débil que acababa de aprender del análisis táctico de Batman, la cual, cuando se usa junto con la energía interna, podía sellar temporalmente los meridianos del oponente. 3 gemidos ahogados provinieron de las sombras, y el atacante cayó al suelo. La expresión de Duan Shuai cambió. No esperaba que este chico que apareció de repente tuviera una percepción tan aguda. Rugió furioso, y su mano izquierda se transformó en una garra mientras arañaba la espalda de Ethan. Eres un idiota e ignorante. Ethan estaba preparado. Aprovechando el impulso de su embestida, rodó hacia un lado, activando simultáneamente la técnica del corazón de hielo para concentrar la energía fría en su espalda. El viento de garras de Duan Shuai, que transportaba una niebla verde corrosiva, pasó a su lado, pero al entrar en contacto con la energía fría, se congeló y se hizo añicos con un crujido. ¡Qué extraña energía interna gélida! Exclamó Duan Shuai, asombrado. El estilo de este chico era incluso más extraño que el de Nie Fen. Poseía una técnica de movimiento tan rápida como la de un fantasma y una fuerza gélida capaz de contener las artes malignas. Prácticamente había nacido para enfrentarse al palacio sin Dios. En ese instante, Bu Jingyun se movió repentinamente. Soltó bruscamente la lanza de hierro negro, y el brazo Qilin, atado con cadenas, estalló con una luz roja oscura. Las escamas se alzaron como cuchillas, abriendo una brecha en las cadenas de luz verde. Palma disipadora de nubes. Gritó Bu Jingyun, y con su mano izquierda formó una palma que golpeó el pecho de Duan Shuai. El viento de la palma azul se condensó en una nube, con la fuerza suficiente para destruir montañas y partir rocas. Esta era la sombra de nubes de la palma disipadora de nubes, aparentemente esquiva, pero que en realidad contenía el poder de atravesar el cielo.
Duan Shuai levantó apresuradamente su bastón con cabeza de dragón para bloquear el golpe, pero con un fuerte estruendo, el bastón se dobló por la fuerza de la palma de la mano, y salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose contra los restos de la estatua de Buda. Un sabor metálico le subió a la garganta. Los ojos de Ethan se iluminaron al instante. En el instante en que Bu Jin-yun desató la palma disipadora de nubes, percibió claramente la trayectoria del flujo de energía azul. Descendiendo desde su dantian hasta el punto Yongquan, luego ascendiendo a lo largo del meridiano Du, para finalmente condensarse en una espiral de energía en su palma, portando la maravilla siempre cambiante de nubes sin forma constante. Al mismo tiempo, la energía rojo oscuro de la erupción del brazo Qilin también inundó sus sentidos. Era un poder imbuido de una violencia salvaje, aparentemente capaz de quemar todos los obstáculos del mundo. Copia exitosa. Palma disipadora de nubes, versión completa con fuerza interna inicial, copia exitosa. Qilin Arm, fuerza básica, dos energías completamente distintas invadieron su cuerpo, y Ethan sintió un dolor punzante en sus meridianos. La energía azul de la palma disipadora de nubes era ligera y ágil, fluyendo como un arroyo a través de sus extremidades y huesos. La energía rojo oscuro del brazo Qilin era dominante y feroz, como una bestia inquieta que se agitaba en su dantian. Esto no pinta bien, exclamó Ethan, activando rápidamente la técnica del corazón de hielo y el poder divino amazónico. Usó la frialdad del hielo para envolver la furia bestial y la firmeza de la tierra para contener las nubes. Bajo esta armonización dual, las dos nuevas habilidades se estabilizaron gradualmente, creando un equilibrio maravilloso en su interior. Dureza y suavidad, violencia y quietud, como los polos yin y yang de un símbolo de Taiki. Este chico y Bu Jin-yun miró a Ethan, con un destello de sorpresa en los ojos. Hacía un momento, había sentido claramente que sus fluctuaciones de energía interna estaban siendo espiadas, pero el otro no tenía ni rastro de ninjutsu japonés ni la naturaleza siniestra de las técnicas demoníacas. En cambio, emanaba una energía masculina pura que resonaba levemente con su brazo Qilin. Duan Shuai aprovechó la oportunidad para levantarse del suelo, tosiendo un chorro de sangre negra. Desgraciado. De repente, clavó su bastón con cabeza de dragón en el suelo, y un sinfín de hilos verdes brotaron de la perla de dragón en la punta del bastón, tejiendo una gran roja en el aire que cubrió a las 4 personas en el templo en ruinas. Prueben mi red devoradora de almas de 10.000 venenos. La red de seda verde estaba cubierta de una espuma maloliente que corroía instantáneamente las vigas y pilares de madera por los que pasaba, creando agujeros negros. Nie Feng blandió su espada para lanzar un ataque de energía, pero solo logró dejar marcas superficiales en la red. Duan Lan paró el golpe con su espada de hierro, pero la hoja se quedó pegada a los hilos de seda, emitiendo un chisporroteo corrosivo. «Usa fuego», gritó Ethan de repente, canalizando simultáneamente la energía solar de Superman hacia su visión térmica. Esta vez, en lugar de fusionarse con la técnica del corazón de hielo, mantuvo el rayo rojo a su temperatura máxima, apuntándolo al nodo central de la telaraña, el lugar donde la energía de los hilos estaba más concentrada. Chisporrotear, el rayo de alta temperatura impactó en el nudo, encendiendo instantáneamente los hilos verdes y convirtiéndolos en una lluvia de chispas. Duan Shuai gritó de agonía cuando el bastón con cabeza de dragón conectado a la telaraña le provocó una violenta descarga eléctrica que le partió la mano. Aprovechando esta oportunidad, Bu Jin-yun desató su brazo Qilin una vez más, una luz roja oscura que se elevó como llamas. En lugar de atacar directamente a Duan Shuai, tocando el suelo con la palma de la mano, y la energía azul de su palma disipadora de nubes se expandió por la losa de piedra, condensándose en un vórtice giratorio bajo los pies de Duan Shuai, inundando ríos y mares. Tierra y rocas volaron por todas partes, y Duan Shuai perdió el equilibrio, siendo elevado por el aire por el vórtice. Bu Jin-yun saltó, su rodilla golpeó el pecho de Duan Shuai, mientras su mano derecha agarraba el bastón con cabeza de dragón y lo partía en dos. En el instante en que la bola de dragón impactó contra el suelo, los ojos de Bu Jin-yun brillaron, y su brazo Qilin, acompañado de un silbido al surcar el aire, se estrelló con fuerza contra el dantian de Duan Shuai. Soplo, Duan Shuai escupió un chorro de sangre. El poder maligno que habitaba en su interior fue destruido por la feroz fuerza del brazo Qilin. Cayó suavemente al suelo y guardó silencio. El templo en ruinas finalmente quedó en silencio, salvo por la respiración agitada. Bu Jin-yun se aferraba a su brazo Qilin herido, la luz roja bajo las escalas se desvanecía gradualmente. Nie Feng envainó su sable bebe nieves y se acercó a Bu Jin-yun, dudando en hablar.
Duan Lan examinaba el cadáver de Duan Shuai, tratando de encontrar alguna pista sobre la vena del dragón. Etan se apoyó contra la pared, asimilando en silencio la habilidad recién copiada. Intentó infundir el poder del brazo Qilin en su puño, mientras simultáneamente hacía circular la energía de la palma disipadora de nubes. Nubes azules se arremolinaron alrededor de su puño rojo oscuro, poderosas pero impredecibles. Golpeó con el puño un pilar de piedra cercano, y aparecieron grietas parecidas a telarañas en la superficie del pilar, pero este no se rompió por completo, encarnando a la perfección el verdadero significado de combinar fuerza y suavidad. ¿Cómo deberíamos llamar a este movimiento?, preguntó Ethan, acariciándose la barbilla. ¿El puño suave y duro? ¿O el rompefuegos de nubes? ¿Quién eres exactamente? La voz de Bu Jin-yoon resonó de repente. Se giró, clavando su mirada gélida en Ethan. ¿Por qué conoces el flujo de energía de mi palma disipadora de nubes? El corazón de Ethan dio un vuelco al darse cuenta de que, después de todo, lo habían descubierto. Se rascó la cabeza y dijo, medio en broma. Tengo una sensibilidad natural para las técnicas de artes marciales. Cuando vi al hermano Abu demostrarlas, no pude evitar memorizarlas. No diría que las conozco del todo. Bu Jin-yoon claramente no le creyó, y frunció aún más el ceño. Niefen rápidamente calmó las cosas. Bu Jin-yoon, el hermano Ethan es uno de los nuestros. Simplemente nos ayudó a repeler a los hombres de Huexin. ¿Uno de los nuestros? Bu Jin-yoon se burló, recorriendo con la mirada a Ethan. Su aura es demasiado compleja. Contiene la intención de la pierna del dios del viento, el aura gélida similar a la técnica del corazón de hielo, y hizo una pausa, fijando la mirada en el puño derecho de Ethan y la sombra de mi palma disipadora de nubes. Este tipo de persona es o bien un prodigio de las artes marciales que aparece una vez cada siglo, o un intrigante con segundas intenciones. Duan Lan le arrebató un pergamino de los brazos a Duan Shuai y no pudo evitar decir: Bu Jin-yoon, eres demasiado desconfiado. Si el hermano Ethan quería hacernos daño, ¿por qué nos ayudó hace un momento? Ethan lo admiraba en secreto. La perspicacia de Bu Jin-yoon era realmente aguda. Podía discernir en él rastros de múltiples habilidades. Justo cuando estaba a punto de decir algo para aliviar la tensión, el sonido de cascos de caballo provino repentinamente del exterior del templo en ruinas, y alguien gritó: El Buda gigante de Lesan está justo delante. El jefe Xion-ba ha ordenado que se cierren todos los caminos de montaña y que se investigue a fondo a las personas sospechosas. Hijo de la sociedad mundial. La expresión de Duan Lan cambió. ¿Qué hacen aquí? Niefen se acercó a la ventana y miró hacia afuera con expresión seria. No solo la sociedad mundial, sino también gente de la ciudad de Wusuan, e incluso la guardia imperial de la corte, han venido. Parece que el palacio subterráneo bajo el Buda gigante de Lesan es más importante de lo que imaginábamos. Bu Jin-yoon se echó de repente la lanza de hierro negro a la espalda y se dirigió a la puerta trasera del templo en ruinas. No es seguro quedarse aquí. Síganme y saldremos por el pasadizo secreto. Ethan se quedó atónito por un momento. ¿Me crees? Sin girar la cabeza, Bu Jin-yoon dijo: Al menos por ahora, tenemos el mismo enemigo. Hizo una pausa y añadió: Tu técnica de la palma disipadora de nubes es demasiado brusca. Si quieres salvar tu vida, mantente cerca de mí. Ethan observó su figura que se alejaba y parecía de repente. La confianza de este tipo duro de rostro frío, al igual que la de Batman, estaba oculta más profundamente que la de cualquier otro. Mientras los cuatro abandonaban el templo en ruinas a través del pasadizo secreto al amparo de la noche, Ethan echó un vistazo al Buda gigante de Lesan. A la luz de la luna, la silueta del Buda era majestuosa y misteriosa, con una tenue luz roja parpadeando en su pecho, como si realmente guardara un secreto capaz de influir en el destino del mundo. Tocó la energía en su dantian que combinaba fuerza y gentileza, y de repente sintió una gran sensación de anticipación. ¿Qué tipo de chispas saltarían cuando la ferocidad del brazo Qilin y la agilidad de la palma disipadora de nubes se fusionaran con la fuerza de Superman y la velocidad de Flash? En la tenue luz al final del pasadizo secreto, parecía que la respuesta ya estaba esperando. Capítulo 30: Los misterios del palacio subterráneo y la primera aparición de la vena del dragón. El pasadizo secreto era estrecho y húmedo, permitiendo el paso de una sola persona de lado. Las gotas de agua que se filtraban por las paredes rocosas se deslizaban por las grietas, produciendo un tic-tac en el silencio, como el de un antiguo reloj. Ethan siguió a Bu Jin-yoon, y un fuerte olor a tierra mezclado con un leve aroma a corrosión de bronce flotaba en su interior.
Activó la técnica del corazón de hielo para proteger su cuerpo, y el aire frío se condensa en una fina capa de escarcha blanca sobre su piel, aislándolo del frío húmedo del pasadizo secreto. En su visión energética, tenues fluctuaciones de energía se ocultaban en la oscuridad que se extendía ante él, como el lento giro de algún tipo de engranaje. Ten cuidado al caminar. La voz de Bu Jin-yun era profunda y resonante. Se detuvo de repente, la punta de su lanza de hierro negro rozando ligeramente el suelo. Una pérdida de piedra aparentemente plana se derrumbó, revelando un agujero negro sin fondo. Un viento frío salió del agujero, trayendo consigo el olor a putrefacción. Niefeng rozó ligeramente el suelo con los dedos de los pies, deslizándose junto a la trampa como un amento de salsa. La vaina del sable bebenieve golpeaba rítmicamente contra la pared de roca. Este es el mecanismo de la formación de bloqueo de almas de los 9 palacios. Hay una trampa cada 3 pasos, y hay que moverse en una dirección específica. Mientras hablaba, usó la vaina para marcar las lasas de piedra seguras. Duan Lan seguía de cerca a Niefeng, mirando los agujeros negros sin fondo, y sacó la lengua. ¿Quién construyó este palacio subterráneo? Es demasiado cruel. Etan notó que las paredes rocosas en los bordes de las trampas estaban grabadas con finas líneas, y una tenue energía dorada fluía entre ellas. Esto era completamente distinto de la energía de fuego terrestre que había sentido en la cueva Lingyun. Era suave y profunda, como la respiración de un dragón dormido. Estos dibujos, y Etan extendió la mano y tocó la pared de roca. Tan pronto como sus dedos rozaron los dibujos, una luz dorada brilló repentinamente, reflejando un tótem complejo en su palma. Un dragón gigante enroscado, con la cabeza y la cola unidas formando un círculo perfecto. Fluctuación de energía especial detectada. Ki de la vena del dragón, débil. ¿Te gustaría intentar copiar? La indicación del código de trucos le produjo una sacudida a Etan. ¿Energía de la vena del dragón? ¿Era esta la energía primordial que podía influir en el destino del mundo? Estaba a punto de seleccionar sí cuando el tótem en su palma desapareció repentinamente, como si nunca hubiera existido. No lo toques. Gritó Bu Jin-yun, volviéndose con una mirada amenazante. Cualquier marca en el palacio subterráneo podría activar un círculo asesino. Mi padre estuvo aquí en aquel entonces y se detuvo bruscamente a mitad de la frase y, con un movimiento rápido de su lanza de hierro negro, un dardo de ballesta envenenado cayó al suelo. Etan comprendió entonces que la energía de la vena del dragón que acababa de sentir no provenía de la pared de roca en sí, sino que se generaba por la resonancia entre una especie de llave y las venas de la tierra. Observó la mano de Bu Jin-yun que sostenía el arma. En ella lucía un antiguo anillo de bronce, cuyos dibujos eran algo similar al tótem que llevaba en la palma de la mano. Ya veo. Etan comprendió de repente. Bu Jin-yun había podido atravesar el palacio subterráneo sano y salvo no solo por su familiaridad con los mecanismos, sino también por la resonancia entre este anillo y la vena del dragón. Tras doblar la esquina, el pasadizo secreto se abrió de repente, revelando una enorme puerta de piedra con grabados de montañas y ríos. En el centro había una hendidura cuya forma coincidía a la perfección con el anillo de bronce de Bu Jin-yun. Aquí está, dijo Bu Jin-yun, acercándose a la puerta de piedra e insertando el anillo en la ranura. En el instante en que el anillo de bronce tocó la puerta, se produjo un suave zumbido y los motivos de montañas y ríos se iluminaron repentinamente. Líneas doradas se extendieron siguiendo el curso del río y finalmente convergieron en la parte superior para formar el símbolo del dragón. La puerta de piedra se abrió lentamente hacia adentro, y una poderosa aura de energía salió disparada, 100 veces más fuerte que la que había sentido en el pasadizo secreto. En la visión energética de Etan, tras la puerta se extendía un inmenso palacio subterráneo. Sobre una plataforma de piedra en el centro del palacio flotaba un cristal del tamaño de una cabeza humana. Corrientes de energía dorada giraban alrededor del cristal, como un dragón gigante enroscándose a su alrededor. Este era el núcleo energético de la vena del dragón. Lo encontré. Duan Lan intentó entrar corriendo emocionado, pero Niefeng lo agarró. Ten cuidado, podría ser una trampa. La mirada de Niefeng recorrió el palacio subterráneo, y desenvainó ligeramente su sable bebenieves. Hay demasiado silencio aquí, ni siquiera se oye el canto de los insectos. Etan también presentó que algo andaba mal. Aunque la energía que emanaba del núcleo de la vena del dragón era inmensa, denotaba una sutil manipulación, como si alguien la controlara desde las sombras. Movilizó la energía interna de la técnica de la palma disipadora de nubes que acababa de copiar, condensándola en las yemas de sus dedos y moviéndola suavemente.
La energía azul salió disparada como una flecha hacia las sombras del lado izquierdo del palacio subterráneo. Estallido. La fuerza de la energía impactó contra algo, produciendo un golpe sordo. De repente, más de una docena de figuras vestidas de negro emergieron de las sombras, blandiendo armas parecidas a motosierras. Los guardias de las sombras del palacio impío. Como era de esperar, me tendieron una emboscada. Exclamó Niefen, blandiendo su espada para contrarrestar el ataque. La hoja blanca plateada trazó elegantes arcos en la oscuridad, cada golpe dirigido con precisión a las articulaciones del guardia de las sombras. Bu Jin-Yun cargó directamente hacia la plataforma de piedra en el centro del palacio subterráneo, y las escamas de su brazo Qilin volvieron a brillar en rojo. Sabía que esos guardias de las sombras no eran más que carne de cañón para ganar tiempo. El verdadero golpe mortal estaba sin duda oculto cerca del núcleo de la vena del dragón. Etan no ayudó a lidiar con los guardianes de las sombras. Su estaba atención completamente centrada en el núcleo de la vena del dragón. La fuerza vital contenida en ese cristal era pura e ilimitada, más suave que la energía solar de Superman y más profunda que el poder divino de las Amazonas, aparentemente capaz de nutrir todas las cosas del mundo. Se ha detectado energía vital de alta pureza. Fuerza vital inicial de la vena del dragón. Se cumple las condiciones de copia, copiar. Copiado. Gritó Ethan en su interior. Su habilidad especial se activó al instante, y una energía cálida fluyó por su cuerpo a través de su visión, resonando magníficamente con su energía interna básica, la técnica del corazón de hielo y el poder divino amazónico. La fuerza sobrehumana y la velocidad relámpago, originalmente reprimidas por las reglas del mundo, recuperaron vitalidad gracias al poder vital de la vena del dragón. Este es el verdadero tesoro. Exclamó Ethan. Con la fuerza vital de esta vena de dragón, no solo podía recuperar rápidamente su energía, sino también acelerar la fusión de diversas habilidades. Era prácticamente un abanco de energía hecha a su medida. Justo en ese momento, el sonido de mecanismos girando resonó repentinamente desde lo alto del palacio subterráneo, y docenas de lanzas de bronce cayeron del techo, apuntando directamente a Bu Jin-Yun, quien se encontraba en la plataforma de piedra. Al mismo tiempo, una niebla venenosa de color verde comenzó a emanar de las paredes que rodeaban el palacio subterráneo, y los guardias de las sombras se retiraron hacia el exterior de la niebla venenosa, demostrando estar preparados de antemano. Bu Jin-Gyun. Niefen quiso brindar apoyo, pero los guardias de las sombras se lo impidieron. Bu Jin-Gyun resopló con frialdad, colocando su mano izquierda sobre el núcleo de la vena del dragón. La energía azul de la palma disipadora de nubes y la energía rojo oscuro del brazo Qilin se estallaron simultáneamente, formando un torbellino energético frente a él. La lanza de bronce impactó contra el torbellino y se hizo añicos al instante. La niebla venenosa que se acercaba se dispersaba por la corriente de aire generada por el torbellino. Interesante. Los ojos de Ethan se iluminaron. De repente tuvo una idea brillante. ¿No crearía un escudo defensivo aún más fuerte combinando el vórtice de la palma disipadora de nubes, la ferocidad del brazo Qilin, la fuerza de Superman y la energía de la linterna verde? Intentó movilizar la energía de su cuerpo, permitiendo que la energía de la nube azul envolviera la energía solar roja. Luego, usé el poder de su brazo Qilin rojo oscuro para reforzar la capa exterior y, finalmente, tejió una estructura reticular con la energía de la lámpara verde. Bajo la armonización de la fuerza vital de la vena del dragón, las cuatro energías formaron una esfera energética tricolor entrelazada que flotaba en su palma y giraba lentamente. Llamémosle bola yuan mixta. Ethan le dio a su nueva habilidad un nombre simple y directo, y luego lanzó la bola yuan mixta hacia Niefen. La esfera de energía explotó en el aire, formando un enorme escudo protector que envolvió a Niefen. La niebla venenosa y los ataques de los guardianes de las sombras impactaron contra el escudo, pero fueron repelidos como piedras que se hunden en el mar, sin siquiera provocar una leve onda. Esto es, Niefen miró el escudo protector con sorpresa. Podía sentir las diversas energías que contenía, incluyendo la naturaleza dominante de Bu Jin-Gyun, la singular gentileza de Ethan y un poder que nunca antes había sentido, como si proviniera de otro mundo. Bu Jin-Gyun también notó el alboroto. Aprovechando que el escudo protector protegía a Niefen, clavó su mano derecha en el núcleo de la vena del dragón. El cristal dorado se hizo añicos al instante, transformándose en innumerables puntos de luz que se fusionaron con su cuerpo. La energía originalmente violenta del brazo Qilin, nutrida por la fuerza vital de la vena del dragón, se volvió mucho más dócil, y la luz roja en las escalas se suavizó considerablemente. ¡Oh, no! Va a absorber la vena del dragón.
exclamó el líder de la Guardia de las Sombras y se abalanzó sobre Bu Jin-gyun, blandiendo su arma parecida a una motosierra que cortaba el aire con un silbido. Ethan reaccionó con la velocidad del rayo, combinando la velocidad del relámpago con la agilidad de la pierna del dios del viento para abalanzarse instantáneamente sobre el líder de la Guardia de las Sombras y golpearlo por la espalda con la palma de la mano. Este golpe, que fusionaba la energía de la palma disipadora de nubes con la fuerza sobrehumana, parecía ligero y etéreo, pero destrozó directamente la energía interna del oponente. El líder de los guardias de las sombras gimió y cayó al suelo. Al ver esto, los demás guardias de las sombras se retiraron uno tras otro, conscientes de que la misión había fracasado. La niebla venenosa se disipó gradualmente y el palacio subterráneo recuperó la calma. Bu Jin-gyun permanecía de pie en el centro de la plataforma de piedra, con los ojos cerrados, meditando, rodeado por una tenue luz dorada. Su aura era mucho más serena que antes. Nie Fen se acercó a Ethan, observando pensativamente los rastros de energía que quedaban en su palma. ¿Tu habilidad te permite transformar las artes marciales de otros en las tuyas? Ethan no esperaba que Nie Fen fuera tan perspicaz, así que solo pudo asentir con una sonrisa irónica. Supongo que sí, pero solo puedo aprender lo básico, y necesito conocerlo mejor. Entonces no serías. Duan Lan estaba a punto de decir algo cuando fue interrumpido por los tos de Bu Jin-gyun. Bu Jin-gyun abrió los ojos, y la frialdad de su mirada se suavizó ligeramente. Miró a Ethan. ¿Copiaste la energía de la vena del dragón? Solo copió un poco de la vitalidad inicial, respondió Ethan con sinceridad. Bu Jin-gyun guardó silencio durante unos segundos, luego sacó de repente un colgante de jade de su bolsillo y se lo arrojó a Ethan. Está hecho de un fragmento de cristal de vena de dragón. Te permitirá absorber lentamente la energía de la vena de dragón incluso después de que abandona el palacio subterráneo. Hizo una pausa y añadió. Consideréalo un agradecimiento por tu ayuda anterior. Ethan atrapó el colgante de jade. Estaba caliente al tacto y, en efecto, contenía una tenue fuerza vital de la vena del dragón. De repente, sintió que su dedo dorado comenzaba a calentarse de nuevo, y las diversas energías dentro de su cuerpo se activaron inusualmente bajo la estimulación de la energía de la vena del dragón. Claramente, el umbral para la transmigración estaba a punto de alcanzarse otra vez. Parece que tengo que irme. Ethan miró el colgante de jade y luego a las 3 personas que tenía delante, sintiendo cierta reticencia a marcharse. Aunque solo llevaba unos días en este mundo, había sido más emocionante que los meses que había pasado en el universo DC. Nie Fen se quedó perplejo. ¿Ir? ¿A dónde? Vayamos a ver otros lugares, dijo Ethan con una sonrisa. Nunca nací en este mundo, y tarde o temprano tendré que irme. Sacó de su mochila un sencillo spray curativo que Batman le había dado y se lo entregó a Nie Fen. Esto es para ti, considéralo un regalo de despedida. Si tienes alguna herida, solo rocíala y sanará rápidamente. Bu Jin-gyun miró el chorro de forma extraña, luego las fluctuaciones espaciales cada vez más intensas que emanaban de Ethan, y sus ojos parpadearon ligeramente. ¿Vas a viajar por el espacio? Supongo que sí. El cuerpo de Ethan comenzó a volverse transparente y aparecieron ondas en el espacio circundante. Hasta que nos volvamos a encontrar. Mientras Nie Fen, Bu Jin-gyun y Duan Lan observaban atónitos, la figura de Ethan desapareció gradualmente entre las ondulaciones espaciales. En sus últimos instantes, pareció ver a Nie Fen despidiéndose con la mano, a Bu Jin-gyun asintiendo levemente y a Duan Lan gritándole. Recuerda volver y enseñarme tu kung fu. En el instante en que su conciencia se sumergió en el túnel espacio-temporal, Ethan presionó con fuerza el colgante de jade. La fuerza vital de la vena del dragón fluyó lentamente por su cuerpo, fusionándose a la perfección con la energía del universo DC y la energía interna del mundo Fengyun. No pude evitar empezar a ilusionarse con el otro mundo. ¿Será esta vez un templo de magia o la cúspide de la tecnología? Sea lo que sea, está preparado. Capítulo 31. Las olas crecientes del mar helado y el ritmo del agua antes de que el mareo provocado por el túnel espacio-temporal desapareciera por completo, Ethan se vio envuelto por un frío helado. De repente, abrió los ojos y se encontró tendido sobre un témpano de hielo, rodeado por un campo de hielo infinito. El hielo azul pálido refractaba la luz del sol, creando un brillo cristalino, y a lo lejos, los glaciares yacían inmóviles sobre el mar como bestias gigantescas. Toshi se atragantó con 2 tragos de agua helada y salada, dándose cuenta entonces de que casi había caído en un mar helado.
En su visión energética, partículas de energía azul pálido flotaban en el aire, mucho más suaves que la energía del fuego de las venas de la tierra del mundo del viento y las nubes, pero con un frío que calaba hasta los huesos. Este era el poder del elemento agua. Este lugar, es incluso más frío que la cueva Lingium. Ethan se ajustó la ropa de lino grueso y estaba a punto de activar la técnica del corazón de hielo para protegerse del frío cuando descubrió que la energía dentro de su cuerpo resonaba con las partículas azules circundantes. El colgante de jade de la vena del dragón que había traído del mundo del viento y las nubes estaba ligeramente caliente sobre su pecho, y la energía cálida fluía a lo largo de sus meridianos, neutralizando espontáneamente la frialdad del mar helado. Se oyó un crujido a lo lejos, como si se rompiera el hielo. Ethan miró en la dirección del sonido y vio a 3 chicos con chaquetas de cuero azul cazando con arpones. De repente, el hielo bajo sus pies se agrietó, y una de las chicas, con 2 trenzas, gritó y cayó en la grieta. Cuidado. Sin pensarlo 2 veces, Ethan combinó al instante su velocidad relámpago con su técnica de pierna del dios del viento. Se deslizó sobre el témpano de hielo, dejando tras de sí una estela de humo blanco por la fricción entre sus botas y el hielo. Justo cuando la chica estaba a punto de caer, extendiendo la mano y la agarró del brazo. En el instante en que sus palmas se tocaron, Ethan sintió claramente una suave energía azul fluir a través del brazo de la chica, acumulándose como un arroyo en las puntas de sus dedos y congelando temporalmente el hielo agrietado. Copia exitosa. Dominio del elemento agua, básico, descripción de la habilidad. Al usar el poder mental para guiar el movimiento de las moléculas de agua, el estado inicial puede congelar agua líquida en un radio de 5 metros, creando simples cuchillas y escudos de hielo. Una energía azul pálida inundó su cuerpo, creando una resonancia asombrosa con la técnica del corazón de hielo. Ethan activó inconscientemente su nueva habilidad, y el hielo bajo sus pies se elevó repentinamente, formando un muro de hielo que bloqueó las grietas posteriores. Aprovechó el impulso para poner a salvo a la chica, y solo entonces se percató de que un pez ártico plateado y brillante colgaba de su arpón, con la cola golpeando rítmicamente. Gracias. La chica se llevó la mano al pecho, jadeando, con sus 2 trenzas aún cubiertas de fragmentos de hielo. Me llamo Katara, y este es mi hermano, Sokka. Un chico que llevaba un casco con diseños que imitaban el agua alzó un arpón y los saludó con una amplia sonrisa. Ese movimiento de patinaje sobre hielo que acabas de hacer fue genial. ¿También eres de la tribu del agua? Nunca te había visto vestido así. Ethan se percató entonces de que seguía vistiendo la ropa de lino tosco del mundo de Fengyun, lo que lo hacía destacar entre la multitud llena de gente con chaquetas de cuero azul. Justo cuando iba a explicar, un cuerno sonó a lo lejos en las llanuras heladas, y 3 guerreros de la tribu del agua montados en leones marinos llegaron al galope. El anciano que iba al frente alzó su cetro y gritó: «Los buques de guerra del Reino del Fuego han desembarcado en la bahía de hielo, al este». La expresión de Katara cambió drásticamente, y el arpón que sostenía en la mano cayó al suelo con un estrépito. ¿Cómo se atreven a venir a un lugar tan al norte? No importa. Sokka agarró a su hermana y corrió hacia el complejo de iglúes. Vamos a buscar a mamá. En la visión energética de Ethan, 10 buques de guerra negros rompían el hielo y se acercaban a la costa. Los emblemas de flamencos en sus proas brillaban en rojo bajo la luz del sol. Los soldados en cubierta portaban antorchas y lanzas, y el oficial al mando llevaba una máscara de bronce, sosteniendo en su mano una llama parpadeante. Una violenta y abrasadora fluctuación de energía del elemento fuego, en marcado contraste con el elemento agua circundante. Interesante. Ethan se acarició la barbilla. Acababa de copiar la habilidad del elemento agua y luego se encontró con un usuario del elemento fuego, que era su contraparte natural. Era prácticamente un compañero de entrenamiento que le había llegado a la puerta de casa. Cuando llegó al grupo de iglúes con Katara y su hermana, la batalla ya había comenzado. Los soldados de la Nación del Fuego derretían los muros de hielo con lanzallamas, mientras que los guerreros del Tribu del Agua contraatacaban con lanzas de hielo. Energías azules y rojas chocaron en la llanura helada, explotando en una nube de niebla de agua. Katara estaba arrodillada junto a una mujer de mediana edad, con las manos presionadas contra la pantorrilla sangrante de la mujer. Mientras fluía una energía azul pálida, la sangre alrededor de la herida se congeló lentamente y dejó de sangrar. ¿Esto es una técnica de terapia de agua? Los ojos de Ethan se iluminaron. Era una habilidad elemental de agua, pero la combinación de ataque y curación era de lo más ingeniosa. Cuidado. Sokka lo derribó repentinamente al suelo.
Un cohete en llamas rozó el cuero cabelludo de Ethan, incendiando el fuego que tenía detrás. Un oficial de la Nación del Fuego, con una máscara de bronce, estaba cerca, jugando con dos llamas en sus manos, con una sonrisa altiva en los labios. ¿Así que un pez escapó? Perfecto, déjame mostrarte el poderío de la Nación del Fuego. Las llamas avanzaron como largas serpientes, y Ethan activó instintivamente la habilidad elemental de agua que acababa de copiar. A diferencia del suave flujo de agua de Katara, su control del agua poseía el poder dominante de una fuerza sobrehumana. La capa de hielo se elevó al instante, formando 3 muros de hielo que atraparon firmemente las llamas en su interior. Aún más milagroso, infundió al flujo de agua la velocidad del destello, y aparecieron patrones en espiral en la superficie de los muros de hielo, disipando eficazmente el calor de las llamas capa por capa. «Esto es imposible», exclamó el oficial enmascarado, atónito. Jamás había visto un uso tan extraño del elemento agua. Las paredes de hielo parecían tener vida propia, capaces de predecir siempre la trayectoria de las llamas. Ethan no le dio mucho tiempo para pensar. Se deslizó por el campo de hielo usando la técnica pierna del dios del viento, conjurando simultáneamente el elemento agua y la visión de calor en ambas manos. Un flujo de agua azul pálido envolvió un rayo de luz roja, como una lanza entrelazada con hielo y fuego, que impactó con precisión en el mástil del buque de guerra. El hielo se extendió hacia arriba a lo largo del mástil, congelando instantáneamente las velas, mientras que la visión de calor derritió las cuerdas de sujeción, provocando que toda la vela se derrumbara con un estruendo. ¡Qué jugada tan genial! Katara miró con incredulidad, mientras el agua en sus manos seguía inconscientemente el ritmo de los movimientos de Ethan. Aprovechando el momento, Sokka hizo sonar el cuerno y los guerreros de la tribu del agua lanzaron un contraataque arrollador. Ethan, por su parte, se concentró en enfrentarse al oficial enmascarado. Descubrió que, si bien las llamas del oficial eran violentas, carecían de variedad, lo que resultaba perfecto para practicar la fusión de habilidades. Combinó el vórtice de la palma disipadora de nubes con elementos de agua, creando un vórtice de agua giratorio frente a él, que bloqueaba los ataques de fuego y le permitía lanzar púas de hielo para contraatacar en cualquier momento. ¿Quién eres exactamente? El oficial enmascarado se vio obligado a retroceder repetidamente, con el sudor frío perlado en su frente bajo la máscara de bronce. Este joven que apareció de repente no solo controlaba los elementos del agua, sino que también era increíblemente rápido, y sus puños eran tan duros como el acero. Ethan ocasionalmente demostraba una fuerza sobrehumana. Un transeúnte presenciando esto. Ethan sonoro mientras asestaba el golpe final. Canalizó la energía del colgante de jade de la vena del dragón hacia el agua, y un dragón de agua azul pálido con patrones dorados rugió, sin dañar a nadie ni destruir el barco, pero congelando con precisión todas las armas de los soldados del reino de la llama de fuego, convirtiéndolas en esculturas de hielo. Al atardecer, los buques de guerra de la Nación del Fuego se alejaron rápidamente de Bahía de Hielo. Los miembros de la tribu del agua vitorearon a Ethan, mientras Katara le ofrecía una humeante taza de sopa de pescado, con los ojos brillantes de curiosidad. Tu dominio del elemento agua es bastante singular. ¿Quién te lo enseñó? Supongo que se podría decir que soy autodidacta, dijo Ethan, tomando la sopa de pescado. Sus dedos rozaron accidentalmente el dorso de la mano de Katara. Ambos sintieron simultáneamente una resonancia energética. Sus habilidades elementales de agua parecían haberse purificado aún más. Sobre un iceberg lejano, una figura con una túnica de monje naranja observaba todo a través de binoculares. Las alas de Appa aleteaban suavemente sobre el hielo, y los ojos del joven monje brillaban de emoción. Anan, mira. El uso que hace esa persona del elemento agua es tan singular. Quizás pueda ayudarnos a derrotar al reino del fuego. El chico, conocido como Anan, se rascó la cabeza, y el elemento aire se condensa en un pequeño torbellino en la punta de sus dedos. Pero Katara y los demás parecen confiar mucho en él, ¿deberíamos ir a saludarlo? Mientras la hoguera se elevaba gradualmente sobre las llanuras heladas, Ethan observaba las llamas parpadeantes y de repente se interesó por las habilidades del elemento fuego. Tocó el colgante de jade con vetas de dragón que llevaba en el pecho y pudo sentir claramente las energías de los 4 elementos agua, fuego, aire y tierra convergiendo en las profundidades de las llanuras heladas. El sistema energético de este mundo le parecía más interesante de lo que había imaginado. El protagonista nunca ha visto Avatar. La leyenda de Aang, capítulo 32. La resonancia del cultivo del ki en la juventud con los elementos. El aire matutino sobre las llanuras heladas era gélido. Ethan se despertó sobresaltado por los temblores que emanaban de debajo del hielo.
Se incorporó bruscamente y vio a Katara de pie al borde de un acantilado helado, con las manos apoyadas contra el hielo agrietado. Una energía elemental de agua azul pálido se extendía como una telaraña, intentando congelar las fisuras que se expandían sin cesar. ¿Qué está pasando? Ethan se acercó y vio claramente en su visión partículas energéticas inquietas del elemento fuego que surgían bajo la capa de hielo, como si algo estuviera ardiendo bajo tierra. Es un equipo de perforación de la Nación del Fuego, dijo Katara, con la frente perlada de sudor frío. Están extrayendo cristales volcánicos bajo la capa de hielo. Si esto continúa, toda la plataforma de hielo se derrumbará. Antes de que pudiera terminar de hablar, un silbido arrepentido provino de lejos. Ethan alzó la vista y vio un enorme zorro volador, Appa, que transportaba a dos figuras que descendían en picado. Sus túnicas de monje naranjas ondeaban al viento. Eran el niño y su compañero animal que los habían visto el día anterior en el iceberg. ¡Cuidado!, gritó el chico, lanzando una ráfaga de aire que atrapó con precisión un pico de hielo que caía. Sus movimientos eran ligeros como una pluma, y su cuerpo estaba rodeado de una energía elemental de color verde pálido. En el instante en que tocó el hielo, la energía se transformó en una barrera invisible, estabilizando la capa de hielo agrietada. Copia realizada con éxito. Control del elemento de aire, básico, descripción de la habilidad. Guía el flujo de aire mediante la regulación de la respiración. Inicialmente forma un escudo de aire y una cuerda de aire. Destaca en defensa y control el flujo de energía verde pálido. Creó una maravillosa rotación con el elemento agua dentro de su cuerpo, y Ethan comprendió de repente que las habilidades elementales también podían interactuar y contrarrestarse entre sí como el yin y el yang del tai chi. Inconscientemente fusionó los elementos agua y aire, y la energía azul y verde pálida entrelazada fluyó hacia la grieta de hielo, calmando las inquietas partículas del elemento fuego como si hubieran encontrado a su némesis. Hola. Me llamo Anan, y este es Appa. El chico saltó del lomo del zorro volador, mostrando una sonrisa alegre. Hemos estado buscando a un maestro elemental de agua. Hemos oído que eres muy poderoso. Antes de que Ethan pudiera responder, Sokka se abalanzó sobre él blandiendo un arpón. Anan. ¿Eres el legendario rey del poder divino? Pero pareces más joven que yo. Anan se rascó la cabeza, y el elemento aire se condensó en un pequeño torbellino en la punta de sus dedos. En efecto, soy el rey de los poderes sobrenaturales, pero aún no he dominado la magia elemental de agua y tierra. Katara, ¿estarías dispuesta a enseñarme? Los ojos de Katara se iluminaron. Yo. Pero si solo sé lo básico, puedes enseñarme junto con Ethan. Dijo Anan, señalando la energía bicolor que fluía en la palma de Ethan. Tu combinación elemental es genial. Es como si el hielo y el viento danzaran juntos. Ethan sintió de arrepentimiento que el colgante de jade con vetas de dragón que llevaba dentro se calentaba ligeramente. En su visión energética, el elemento aire de Anan y el elemento agua de Katara resonaban, formando un ciclo energético completo. Intentó inyectar la visión de calor de Superman en este ciclo. El rayo rojo atravesó la capa de energía de doble color y se transformó en una cálida lluvia de luz que roció la superficie del hielo, provocando que las capas de hielo contaminadas por el elemento fuego comenzaran a repararse lentamente. ¿Cómo se llama este movimiento?, preguntó Katara sorprendida, observando la escena que tenía ante sí. Llamémoslo y Sinfonía de los Elementos, dijo Ethan con una sonrisa. Sentía que su comprensión de los elementos se profundizaba. Ya no se trataba solo de copiar habilidades, sino de conectarse verdaderamente con la esencia de la energía. El rugido de los buques de guerra de la Nación del Fuego resonó en la distancia. Anan agarró de repente la muñeca de Ethan. Van a volar la plataforma de hielo. Tenemos que detenerlos. Mientras Flying Fox Appa los llevaba a los cuatro hacia el lugar de perforación, Ethan finalmente comprendió por qué a Anan lo llamaban el rey de los poderes sobrenaturales. El elemento aire del muchacho no solo podía defenderse, sino también transformarse en cuchillas invisibles. Usó su fuerza de aire para levantar polvo de hielo e interferir con la visión del enemigo, y luego usó el viento para dirigir las púas de hielo de Katara a lugares precisos. Su coordinación era tan perfecta que parecía que lo habían practicado 1000 veces. Ethan fue el encargado de desactivar la bomba. Condensó el elemento agua en finos hilos de hielo y los envolvió cuidadosamente alrededor de la mecha, mientras usaba el elemento aire para crear una capa de vacío que aislara el oxígeno. Esta era una técnica combinada que acababa de idear. La combinación de la unión de los hilos de hielo y la asfixia con el escudo de aire resultó más eficaz que simplemente congelar la mecha.
Cuando la última bomba cayó al mar helado, Anan señaló de repente el pecho de Ethan. Tu colgante de jade está brillando. El colgante de jade con vetas de dragón emitía una suave luz dorada, entrelazando las 4 energías elementales en una espiral luminosa. En la visión energética de Ethan, el flujo de los elementos a lo largo de todo el campo de hielo se hizo claramente visible. El elemento agua en el norte era tan vasto como el océano, el elemento fuego en el sur era tan turbulento como el magma, el elemento aire en el este era tan fluido como el monzón y el elemento tierra en el oeste era tan sólido como una cordillera. Ya veo. Ethan se dio cuenta de arrepentimiento. La energía de la vena del dragón no solo nutre las habilidades, sino que también actúa como un intérprete de los elementos, permitiéndole comprender las reglas energéticas de diferentes mundos. Al atardecer, Anan subió una hoguera en la llanura helada. Katara le enseñaba a condensar cuchillas de hielo, mientras Sokka y Appa jugaban a lanzar huesos. Ethan se sentó junto al fuego, observando cómo la energía elemental de 4 colores fluía en su palma, y de repente sintió una fuerte expectación al encontrarse con el maestro del elemento tierra. Se preguntó qué tipo de chispas saltarían cuando ese poder profundo chocara con sus propias habilidades. ¿Vamos mañana a la tribu del agua del norte?, preguntó Anan, mientras comía un pescado a la parrilla. He oído que allí hay un maestro que puede controlar el agua y convertirla en dragones. Los ojos de Ethan se iluminaron. ¿Controlar el agua para convertirse en dragón? ¿Acaso eso no significaría que podría replicar habilidades elementales de agua aún más poderosas? Le dio una palmada en el hombro a Anan. Cuenten conmigo, veamos cómo son los verdaderos poderes sobrenaturales elementales de agua. Al caer la noche, la hoguera en las llanuras heladas iluminaba 4 jóvenes figuras. Ethan contempló el cielo estrellado y de repente comprendió que la invencibilidad tal vez no se tratara de poseer el poder más grande, sino más bien de encontrar esos cálidos lazos en cada mundo, que se regeneran sin cesar como el ciclo de los elementos. En la lejanía del mar, los buques de guerra de la Nación del Fuego regresaban a puerto. El oficial en cubierta miró hacia las llanuras de hielo, con una sonrisa fría asomando en la comisura de sus labios tras la máscara. Ya había enviado la noticia del extranjero que puede controlar múltiples elementos a la capital de la Nación del Fuego. Se avecina una tormenta aún mayor. Capítulo 33. El santuario acuático y el ataque sorpresa entrelazados con hielo y fuego. El templo de hielo de la tribu Agua del Norte resplandecía con una luz azul profunda bajo la aurora boreal. Una enorme escultura de hielo con forma de cola de pez se extendía desde el techo del templo hacia el mar helado, como una ballena congelada que custodiaba esta ciudad flotante. Mientras Ethan seguía a Katara a través del arco de hielo con forma de coral, pudo sentir claramente que la densidad de elementos de agua en el aire era 10 veces mayor que en las llanuras de hielo. Fluían como peces delicados, transformándose en diversas formas al alcance de los dedos de los miembros de la tribu. Esta es mi abuela, maestra Pacu, dijo Katara, haciendo una reverencia ante una anciana de cabello plateado. La parte superior del cetro de la anciana estaba incrustada con una enorme agua marina. Con un ligero toque al suelo, 12 fragmentos de hielo se dispusieron cuidadosamente formando una pared. La mirada de la maestra Pacu se posó en Ethan, con un destello de sorpresa en sus ojos nublados. ¿Tienes el aura de los 4 elementos dentro de ti? Su cetro tocando suavemente su pecho, y el colgante de jade de la vena del dragón irrumpió repentinamente con luz dorada, condensando los elementos de agua circundantes en un loto de hielo. ¿Ki de la vena del dragón? No eres de este mundo. Ethan no esperaba que este maestro de la secta del agua descubriera sus secretos. Justo cuando iba a explicar, Anan lo interrumpió con una exclamación. El joven estaba de pie sobre la plataforma de piedra con motivos acuáticos en el centro del templo. Los elementos aire y agua formaban un torbellino bajo sus pies, y entre la luz verde pálida y azul pálida entrelazada, apareció tenuemente el espectro de la reencarnación del avatar. Está despertando. El maestro Pacu presionó su cetro con entusiasmo. Rápido. Guíalo con la energía de la vena del dragón. Ethan colocó inmediatamente el colgante de jade sobre la plataforma de piedra, y una energía dorada se expandió como una telaraña, resonando con el vórtice elemental de Anan. En su visión energética, los fantasmas de los antiguos reyes divinos desfilaron uno tras otro. El dragón de fuego del maestro Roku se enroscó, la tierra y las rocas de la maestra Kyoshi se alzaron, el agua del maestro Kuruk onduló, finalmente, todos los fantasmas se fusionaron en el cuerpo de Anan, los ojos del muchacho se iluminaron con una luz blanca, y la energía elemental a su alrededor se desató violentamente como un tsunami. Se ha detectado una explosión de energía en el estado del avatar. ¿Quieres sincronizar?
La señal del dedo dorado sobresaltó a Ethan. En lugar de copiar, canalizó toda su energía elemental en el campo de resonancia. La flexibilidad del agua, la fluidez del ki, la intensidad del fuego, basada en observaciones previas, y el peso de la tierra, proveniente de los recuerdos de la vena del dragón. Las cuatro energías formaron un ciclo perfecto dentro de su cuerpo, lo que ayudó a Anan a estabilizar su poder sobrenatural, que estaba a punto de descontrolarse. Cuando los ojos de Anan volvieron a la normalidad, se sorprendió al descubrir que podía manipular simultáneamente los elementos aire y agua. El chico se emocionó hacia Ethan, condensando su aire y agua en un símbolo giratorio de Tai-Ki en la palma de su mano. Me enseñaste la circulación elemental. Las palmas de Ethan aún conservan el calor de la energía del avatar.